Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de Trae Young y Víctor Wembanyama. Estoy grabando el domingo por la noche, de hecho queda un ratito para el partido que tenemos entre Houston Rockets y Dallas Mavericks, que es mi elección para este NBA Sundays. No sé si se nota en mi voz, de hecho tengo la sensación de que me voy a trabar incluso, porque estoy cansado, no de agotado, pero estoy cansado, ha sido un domingo largo, que ha empezado muy prontito. Había carrera de Fórmula 1 muy temprana, me ha dolido, ha sido el día, bueno, iba a decir el que más pronto me he levantado de la semana, pero mentiría porque la Fórmula 1 ha durado más de este domingo. Como digo, ha empezado muy prontito y luego teníamos partido. El partido ha ido regular y estoy siendo generoso, pero es que luego encima al final del partido he tenido una discusión con el entrenador. Nada grave, pero bueno, ha sido una discusión, un choque de opiniones, podemos decir. Y bueno, ya os contaré a ver qué pasa esta semana, porque bueno, varios de mis compañeros quieren aprovechar lo que ha sucedido para hablar con el entrenador. Pero bueno, ya os contaré un poquito, porque de hecho ellos quieren hablar este martes y en fin. Vaya domingo, ¿eh? Hoy ha habido de todo, pero me apetece terminar el día grabando el podcast y por supuesto luego tranquilito viendo un poquito de NBA para dormirme. El caso es que, de hecho, justo también, por ejemplo, hoy este domingo, hablaba con un compañero del equipo que sigue mucho la NBA, suelo hablar con él todas las semanas, hablamos de algo de la NBA porque siempre hay historias que comentar de la mejor liga del planeta. Y estábamos hablando hoy en concreto de algo que hemos hablado aquí hace muy poquito y que venimos hablando en las últimas semanas, que es esa situación tan impresionante para los playoffs. No es algo nuevo esto que estoy diciendo, pero es que verdaderamente es un panorama muy apetecible. Y de hecho a él le he comentado lo de, oye, bueno, perdón, me lo ha comentado él a mí, de, oye, dijiste del primer sábado de playoffs quedar para ver los partidos, ¿no? Y yo dije, sí, es planazo, el sábado o el domingo, aprovechando esos primeros días en los que hay un montón de partidos, que sobre todo el primer fin de semana son muy pronto, es decir, gloria auténtica. Y coincidíamos obviamente en que, habiendo niveles, estos tier list que tanto nos gusta hacer, es un panorama abierto, un panorama en el que dices, hombre, obviamente sé dónde están los favoritos, sé qué es lo más probable que suceda, pero verdaderamente es un panorama abierto. Y no sabes lo que va a pasar. Y esa frase de, sobre todo en el oeste, pero es que hay muchos equipos en ambas conferencias que pueden caer en primera ronda o llegar a finales incluso de su conferencia. Por lo tanto, eso dices, oye, me encanta. Vamos a centrarnos menos en adivinar quién va a ganar y quién no va a ganar, en decir si del otro o este tenía razón porque dijo que iba a pasar tal. No estamos en los vestuarios, no estamos en las decisiones que toman los entrenadores, no estamos en las reuniones del cuerpo técnico. Pero lo que sí que podemos hacer es disfrutar de esos partidos de playoffs porque van a ser una barbaridad. Él me decía que cree que va a ganar Denver Nuggets y yo le decía que yo también les tengo como mi número uno, como el favorito al título de 2024. Y hablábamos de que, claro, esto de, aunque tengamos a Denver como favorito, esta liga tan abierta es un poco también otro ciclo de la NBA. Y es que la NBA, algo que hemos comentado en varias ocasiones, es una liga cíclica. Y claro, podemos preguntarnos, oye, ¿cuál va a ser el próximo equipo dominante? ¿Cuál va a ser el próximo, por ejemplo, los Warriors? No digo los de ahora, obviamente, ni siquiera los del título de las finales contra Boston, sino los Warriors, no digo tampoco los de Kevin Durant, porque eso es una situación muy especial que se pudo dar y que es sumamente complicado, por no decir imposible, que se repita. Pero el próximo equipo, claro, piensas, Miami Heat, el Big Three con LeBron, Wade y Bosh, también muy difícil que se repita con el CB actual, pero ojo, no es imposible. ¿Cuál va a ser
el próximo equipo que domine de ese estilo. Y no me refiero tanto a ser un candidato durante muchos años o permanecer muchos años siendo uno de los equipos top de tu conferencia, que ojo, tiene mucho mérito y es muy complicado. Me refiero a que aparezca un equipo y domine durante una serie de años que no tiene por qué ser un periodo de tiempo muy extendido. Que sea un equipo que en 3, 4, 5 años acumule varias apariciones en finales y varios títulos. Realmente me hace gracia porque cuando hablamos de estas cosas, parece que una ventana de 4 o 5 años es poco. Es muchísimo, es muchísimo. En ocasiones creo que los aficionados nos obsesionamos con que los equipos tienen que construir bloques a 10 años vista. Sobre todo aquellos equipos jóvenes que están en reconstrucción, que están acumulando a promesas que extraen del draft y que parece que tienen que conservarles durante los próximos 10 años en su equipo. Oiga, es que ¿quién ha hecho eso? Es muy difícil. Es muy complicado conservar jugadores durante mucho tiempo en un equipo. Se tienen que dar muchos factores para que eso suceda. Céntrate en que tu equipo mejore. Céntrate en que tu equipo pueda ganar. Y una ventana de 4 o 5 años siendo un verdadero candidato son muchos años de ser un verdadero candidato. Y la cosa es que dices, oye, ¿podría ser Denver ese equipo? Un equipo que durante el prime de Nikola Jokic acumule varias presencias en finales y, ¿por qué no?, varios títulos de la NBA. Lo hablamos, de hecho, en Trasnochados, en esta serie que estamos haciendo para los principales equipos de playoffs, de por qué no van a ganar el anillo, que claro, hacerlo de Denver Nuggets da hasta vergüenza, porque dices, oye, que pueden perder, por supuesto, pero ¿qué dices, no?, de un equipo como Denver Nuggets? No tienen banquillo. Bueno, el año pasado ya iban justitos de banquillo. Obviamente, si pierdes a Bruce Brown o a Jeff Green, pues vas a tener menos banquillo. Un banquillo que prácticamente depende de Reggie Jackson y de Peyton Watson. Nos dicen hace cosa de 2 años que el banquillo del campeón de la NBA va a depender de estas dos figuras. Y lo mismo, nos llevamos las manos a la cabeza o no sé, o nos sorprendemos muchísimo. Y luego es que también miras, y hablando en Trasnochado sobre Denver Nuggets, lo cierto es que sí que hay una evidencia que es muy difícil repetir título en la NBA. Son pocos los equipos que en toda la historia de la liga han ganado títulos consecutivos, pero viendo cuáles son esos bloques, esos proyectos, porque hay franquicias que tienen a varios proyectos en la lista. Oye, yo veo a estos Nuggets y pienso que tienen todos los elementos necesarios para entrar en esa privilegiada lista. Yo creo que los tienen. Y que podrían entrar perfectamente este año. Si ganas este año ya son 2 títulos consecutivos. Y creo que Denver puede entrar en esa lista. No tanto por, capacidad de ganar o no, sino porque creo que pueden equipararse a esos equipos. Y que cuando miremos con el paso de los tiempos al equipo de los Denver Nuggets de Nikola Jokic, veamos a un equipo, obviamente hasta la fecha yo es el mejor jugador europeo que he visto en la NBA, el más dominante, el que más te acerca a ganar, poniéndole un equipo y un sistema a su alrededor. El sistema es Jokic en sí mismo y el equipo, los roles que él necesita a su alrededor para explotar todo su juego. Miras a los Nuggets de Jokic, ves a un equipo con esas posibilidades, ves a un equipo que sigue una receta de éxito y que no me extrañaría nada, pero nada, que, como os digo, entre en esta privilegiada lista de equipos que han ganado títulos consecutivos en la historia de la NBA. Fijaros qué curioso que últimamente venimos hablando mucho de playoffs, con lo ilusionado que estoy yo de que empiecen ya la postemporada de la NBA, pero hoy precisamente no vamos a hablar de los playoffs, los hemos hablado un poquito ahora aquí en estas introducciones, pero vamos a tener un tema, no es atemporal, porque no es un tema atemporal, pero no está ceñido a la actualidad del día a día, aunque también es en parte actualidad. En fin, vamos a descubrirlo. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Llevo unos días pensando mucho en qué van a hacer los Spurs en el verano de 2024, los San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama.
Y os preguntaréis, ¿y por qué narices te ha dado por esto ahora? Bueno, en parte porque se acerca la lotería del draft, aunque todavía sea el próximo mes, en el mes de mayo, y estemos en plenos playoffs, y sobre todo porque me los he pillado en una partida del NBA 2K24. Claro, ¿qué ocurre? Que en el NBA 2K es muy fácil construir equipos campeones en el modo mi liga, en el modo mi general manager, como te toque hay una narrativa complicada con el propietario y te hagan un traspaso que te la lían, un modo que me parecía interesante, una idea interesante mal ejecutada. En fin, he divagado completamente a decirlo del modo mi GM. En el modo mi liga, que estaba jugando con los Spurs, es muy fácil con los Spurs o el equipo que sea, Detroit Pistons, Phoenix Suns, da igual, es muy fácil hacer movimientos para ganar el equipo, digamos, para ganar el anillo, dejar un equipo que digas, ostras, esto es una plantilla que en la vida real ganaría. Luego puedes perder si juegas los partidos, puedes perder sobre todo si los simulas, pero es bastante sencillo hacer movimientos ganadores en el NBA 2K. En la vida real ya se complica un poco más. Hay más factores, ¿no? No es tan sencillo el encontrar un traspaso como meterte en un menú, marcar los jugadores y darle a buscador de traspasos. Es que no es tan sencillo. Si alguno ya quiere jugar en un modo fácil, que no tiene demasiada gracia, puede ir a ajustes y forzar los traspasos, pero ¿qué gracia tiene eso? No tiene ninguna gracia, esa es la realidad. Y claro, viendo a los Spurs, pues en la Play es muy fácil tirarse a tanquear una temporada más. En la Play es muy fácil tirarse a tanquear y decir, oye, ¿por qué solo tanquear en 2024? ¿Por qué no tanquear en 2025? Que además, en la Play, si te lo propones, pues también es bastante más sencillo hacerte con el número 1 del draft, incluso con traspaso. Movimientos que en la vida real serían imposibles. De hecho, en el 2K23, yo en otros equipos conseguí el número 1 del draft, traspasándolo, sabiendo que ese pick era el de Víctor Wembanyama, algo que en la vida real no hubiese pasado nunca. Y si todo va como tiene que ir, lo que pasará con Cooper Flagg en el draft de 2025, que el equipo que tenga el número 1 del draft, si tiene muy claro que va a elegir a Cooper Flagg, raro sería. Algo tiene que suceder por el camino. Ostras, ese pick no va a salir de ese equipo nunca, en ningún escenario. Pero en el 2K sí que puede suceder. Por lo tanto, hay una dirección clara que tienen que tomar los San Antonio Spurs. Y es lo primero de todo, decidir si 2024 es el último de tanking descarado con Víctor Wembanyama, porque es evidente que el francés ha llegado para cambiar a los San Antonio Spurs. Han hecho algo... Bueno, han conseguido algo muy, muy bueno este año, con esa elección, mejor dicho, en San Antonio, y es dejar la estrella de su nuevo proyecto. Es decir, tienen lo más difícil de todo. Lo más difícil, que es esa estrella joven, súper diferencial, que en este caso además es una completamente especial y diferente respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Ya tienes eso, fantástico. Pero, ostras, es que si te tiras otro año de forma descarada a tanquear, que tampoco tienes que hacer mucho, es decir, es mantener el mismo bloque, sumar algún rookie, sumar algún fichaje en verano que no tiene por qué ser destacado, así no consumes masa salarial. Incluso puedes hacer algún movimiento para comerte algún contrato feo y seguir o tratar de seguir sumando más activos. Y coges y en el draft intentas irte con todo a por Cooper Flagg. Y ostras, un Cooper Flagg Wembanyama de inicio con Jeremy Sochan desde el banco, ostras, suena como mínimo muy interesante y muy apetecible de ver, por supuesto. Como digo, para lo bueno y para lo malo, los Spurs no tienen que estar desesperados por conseguir o no a Cooper Flagg. Habrá franquicias que a estas alturas del próximo año, si todo va bien, si nada se tuerce, estarán desesperadas por conseguir a Cooper Flagg. O mejor dicho, que hacerse con Cooper Flagg sería un factor completamente diferencial, aunque luego el jugador no termine siendo lo que se espera que sea. Pero a corto plazo es un factor diferencial, absolutamente diferencial, que los Spurs, teniendo a Wembanyama, pues, hombre, si le puedes añadir, fantástico. Pero si no le añades, no pasa nada. No pasa nada, porque tú ya tienes a tu estrella, tú ya tienes a Víctor Wembanyama. Como digo,
Va a ser el último año de tanking descarado. No hay episodio sin meterle un viaje al micro. Va a ser el último año de tanking descarado. A mí personalmente me sorprendería. El caso es que esa es la primera decisión que deben de tomar en San Antonio y desde ahí se asienta el verano. Dicen los expertos que el próximo draft no es top. Yo fijaros que durante la última semana ya he aprovechado para ir haciendo un poquito de deberes, en parte por este episodio, que venía yo en los últimos días diciendo, ostras, me apetece hablar de San Antonio Spurs. Si tú eres seguidor de los San Antonio Spurs, estás ahora muy pendiente del draft, lógicamente. Y he dicho, bueno, pues es una buena manera, una buena excusa para empezar este año un poquito con el seguimiento también de cara a cuando llegue el draft y los episodios que tengamos aquí de cobertura del evento. Los expertos dicen que el draft no es top. Luego esto también es relativo. Es relativo el éxito de una clase, porque precisamente el éxito de una clase del draft depende de muchos factores, no solo del talento que atesoran sus jugadores. ¿Es Draymond Green el jugador más talentoso que ha pasado por la NBA? Si entendemos talento como skills, como habilidades individuales, como las que tiene, por ejemplo, Kyrie Irving, desde luego que no. Pero Draymond Green cae en el entorno adecuado y siendo un veterano, un jugador que venía ya muy formado del baloncesto universitario y del que no se esperaba una carrera NBA, ni mucho menos diferencial, de repente se encuentra con un escenario idílico para triunfar. Bueno, pues luego ese draft también tiene mejor consideración por la presencia de Draymond Green. Aunque haya sido un robo del draft inesperado, perfecto. Perfecto. Los robos del draft destacan y hacen de más a los draft. Entonces, realmente nunca sabes cómo va a terminar siendo un draft. Incluso un pick 7, si no termina siendo una estrella, pero termina siendo un jugador importante de un equipo que consigue un par de títulos, ese jugador va a tener mejor estima. Y ese jugador, si tiene una buena estima, va a repercutir en la imagen que tiene la gente, que tiene la sociedad, la comunidad NBA, obviamente de su camada del draft. Son muchos talentos, muchos factores los que influyen en que una clase triunfe o no triunfe. El caso es que San Antonio va a tener 2 picks. Uno propio, luchando por el número 1 del draft, uno de los peores equipos de la liga, y luego el pick de Toronto Raptors, que llegó el año pasado, procedente de Canadá, lógicamente, en el traspaso de Jacob Poelt, y este pick está protegido al top 6. Es decir, si sale de las 6 primeras selecciones, el pick se lo llevará San Antonio. También dicen los expertos, no, la agencia libre no es especialmente fuerte ni profunda. Hay jugadores, por supuesto, hay opciones interesantes, pero no es una agencia libre boyante. No se viene un verano fantástico, un verano de grandes movimientos y grandes cambios. Bueno, veremos. Con la entrada del nuevo CBA veremos si hay algún equipo que intenta asomar la patita o ya prefieren ser más calmados. Bueno, con la entrada del nuevo CBA ya no te va a quedar otra. En fin, como digo, 2 picks, el propio y el de Toronto. Una agencia libre que no es ni muy fuerte ni muy profunda, en la que tú vas, porque San Antonio va con mucho espacio salarial, pero ¿con cuánto de atractivo? Porque sí, la presencia de Wemby te va a hacer más atractivo. Habrá gente que querrá ir a los Spurs para jugar con Wembanyama, pero son ya un equipo atractivo por la presencia del francés. Para algún nombre seguro, para algún agente libre, pero a nivel general no lo son todavía, porque no es un equipo que gane partidos o que haya demostrado ya la capacidad de ganar más que perder, incluso teniendo un récord negativo. Sé que suena absurdo esto último que acabo de decir, pero espero que se entienda. Incluso un equipo joven que tenga un récord negativo puede dejar muy buenas sensaciones en una temporada y que la gente diga, ostras, pues puede ser un lugar interesante para ir, porque además San Antonio, recordemos que se beneficia de cara a los jugadores, de cara a la agencia libre, una situación impositiva más favorable para los jugadores, como ocurre con las 3 franquicias situadas en Texas. Que tienes la posibilidad de soltar mucho dinero y además el jugador que sepa que se va a llevar mucho más dinero del que firmaría en otra franquicia. El caso es que estaba ahí leyendo artículos, varios medios de San Antonio, y me ha gustado mucho un medio de San Antonio que hablaba, oye, estoy lento, y se me nota el cansancio hablando. Hablaba de OG Anunoby como objetivo de los Spurs en la agencia libre. Debo decir
que me ha sorprendido leerlo, porque claro, se sobreentiende la renovación del alero con los Knicks. El caso es que voy leyendo el artículo, porque digo, ostras, quiero saber quién es la fuente. Y voy leyendo el artículo y resulta que no es información, que es opinión de un periodista de San Antonio. Los Spurs deberían ir a por Anunoby. A ver, los Knicks y los otros 29 equipos de la NBA. Hablamos de un defensor de élite y un tirador más que competente con la habilidad para superar los 10, 15 puntos casi todas las noches. Es que dime, ¿qué equipo no necesita una estrella así en un rol tan específico y tan importante? Porque Anunoby es una estrella en lo suyo y no hay tantos que sean tan buenos y acepten ese rol como él. A mí, por ejemplo, siendo un jugador que quizás sí ha mostrado más aptitudes en ataque, Michael Bridges, a mí en Phoenix, lógicamente, me encantaba como alero de complemento. Y eso que, por ejemplo, sus últimos playoffs fueron más bien reguleros, bastante desaparecidos, grises. Pero él es un jugador que, obviamente, con su traspaso a Brooklyn sí que ha buscado el crecer más ofensivamente. Ya en la última temporada con los Suns, en esa media temporada, venía jugando o siendo un jugador más importante en ataque. Pero, ostras, es cierto que en él sí hemos visto el querer ir a más. O Jeremy Grant, que en su día era complemento en Denver, él también quiso ir a más y ser un jugador que tuviese más bola, más importancia, más participación en la ofensiva de un equipo. OG Anunoby, siendo un jugador que va a tener tiros, porque va a tener tiros, él acepta y quiere ese rol. Y sabe que brilla en ese rol. Como digo, ¿quién no necesita a un alero 3&D que realmente sea 3&D y que sea muy bueno, élite en defensa y un más que competente tirador? No hay tantos tan buenos. Draft. Ya hablaremos sobre el draft porque el draft da para hablar largo y tendido. Pero por comentar un poquito la situación de San Antonio, que obviamente va a tener uno de los picks más altos del draft, incluso si les va mal en la lotería. Se habla sobre todo de dos opciones en la noche de junio. Iba a decir el día, pero no me es el día de este año. En fin, la noche del draft de este año se habla sobre todo de dos vías. La primera, buscar, lógicamente, un base, que es uno de los objetivos de San Antonio, buscar un base en el draft o buscar un jugador para el alero, que ahí también les vendría muy bien un jugador, un refuerzo destacado a los San Antonio Spurs. Hablando de base tenemos sobre todo dos opciones. Reed Sheppard, el base de Kentucky, que encima, pues bueno, digamos que viene en auge después del March Madness. Hay dudas con cómo podría trasladar su juego súper eficiente y con impacto defensivo a la NBA. Yo, cuando lo primero que vi de este jugador, aparte de un par de vídeos, es una de las comparaciones con Kirk Hinrich. Y pues yo ya lo primero de un jugador que veo es una comparación con Kirk Hinrich. Y a mí ese jugador ya automáticamente me va a caer bien, lógicamente. Entonces, ganas de ver un poquito más de Reed Sheppard. Ya os digo que estoy empezando a informarme y conocer bien a los jugadores, ¿no? Intentando ver vídeos sobre ellos para sacar mis propias opiniones. Reed Sheppard desde luego entra muy bien por los ojos. Y luego Nikola Topic, que compañeros del mundillo que le han visto más que yo, que le tienen mucho más controlado que yo, me han presentado sus dudas respecto a este joven base serbio. Entonces, vamos a ver, pero son, digamos, las dos opciones que más probabilidades tienen, que más papeletas tienen de cara al draft si San Antonio decide utilizar una elección top en un base. Sheppard y Topic. Y luego en la opción de alero destacan sobre todo dos jugadores. Sobre el primero también ha habido más de un compañero que ha expresado sus dudas, como es Zachary Risacher, un jugador que además destaca más por su tiro y San Antonio necesita desesperadamente un tirador. Hay otros aleros, digamos que la parte alta de este próximo draft, donde encontramos una buena nómina de aleros de distintos perfiles, no destaca especialmente por encontrar muchísimos aleros excepcionales como tiradores. Tienen varios que tienen potencial muy interesante como tirador o que han tenido momentos de su todavía muy joven carrera en los que sí que han tirado bien, pero a lo mejor vienen de una última temporada en la que están tirando muy mal.
Aquí sí que podría ser un impulso extra, ¿no? El jugador francés. Y luego el otro, que a lo mejor, claro, es que ha habido muchos nombres que han pasado por el número 1 del draft cuando estaba mirando diferentes mocks de varios meses, pero un jugador que si, por ejemplo, su elección cae, puede o debería estar disponible un poquito más abajo, de las selecciones altas, por supuesto, es Cody Williams, un jugador que está recibiendo comparaciones con Jaden McDaniels. Le ves jugar y piensas, es que es Jaden McDaniels, y dices, ostras, pues un perfil como Jaden McDaniels es ideal para San Antonio. Yo, de hecho, a Jaden McDaniels me lo he traído en el 2K con Wembanyama e imaginad lo que puedes hacer si tienes a McDaniels en el 3, a Sochan en el 4 y a Wembanyama en el 5. Ostras, pues ya es un quinteto a nivel defensivo muy interesante. Y si consigues un 4 titular, más veterano, tal, espectacular. Y mandas a Sochan en el banquillo. A mí Sochan me gusta mucho. Todavía tenemos que ver una barbaridad de su carrera como jugador. Y luego está la opción del traspaso, que se ha comentado también, pero a mí sinceramente me sorprendería. Y os voy a comentar algunas cosas. Desde 1997, es decir, la elección en el pick número 1 de Tim Duncan, San Antonio Spurs tan solo ha elegido 4 veces en la lotería del draft. En 2020, en 2021, en 2022 y 2023. En las 4 ocasiones sin traspasos de sus rondas. De hecho, solo han realizado un traspaso dentro de la lotería desde 1997. El traspaso por Kawhi Leonard. No es tontería. Fallaron, es cierto, con la elección, por ejemplo, de Luka Samanic, pick 19 del draft de 2019. Y luego tenemos también el caso Primo, que fue el pick 12 de 2021. Pero lo cierto es que, ojo, han tenido muy buenas elecciones en los drafts, digamos, reciente, fuera de la lotería, me refiero. En 2014 eligen con el pick 30 a Kyle Anderson. En 2016 eligen con el pick 29. En 2016 a DeJounte Murray. Con el pick 29 de 2017 repetían elección, se van a por Derrick White. Y en el 18 de 2018, Lonnie Walker, que de todos los que he comentado es el peor jugador, pero es una pieza aprovechable para una rotación. Se habla sobre todo del mercado, cuando hablamos de San Antonio Spurs, de un potencial traspaso. Lo cierto es que tienen pocas decisiones importantes respecto a la configuración de su plantilla, de su nómina. Y ellos además, hablamos de una franquicia que es de pocos movimientos, de pocos traspasos. ¿Qué tienen que hacer? Pues decidir sobre el contrato de Monte Graham, que tiene 2,85 de sus 12,65 millones garantizados para el próximo curso. Cedi Osman termina contrato. Y luego, pues, secundarios como Mamukelashvili, por ejemplo. Están proyectados a ser el segundo equipo con más espacio salarial en verano, 34 millones. Pero claro, ¿en quién o en quiénes lo podrían invertir? También está el tema de usar activos para un traspaso. Oye, pues si en la agencia libre no me va bien, pues a lo mejor tengo que tirar de traspasos. Y ahí obviamente se está hablando, se ha comentado, ha salido el nombre y lo hemos hablado aquí en alguna ocasión incluso, se habla de Trae Young. También se ha mencionado otros bases, pero el nombre del que se habla de cara a San Antonio, de cara a verano, de cara a mejorar ese base que conecte con Wembanyama, es Trae Young. Es el nombre del que se habla. También es cierto que el tema de gastar activos en traspasos grandes es lo que las franquicias quieren evitar, pero es hacia donde va. La NBA, de hecho, ya es así en los últimos años. Las estrellas renuevan y piden salir traspasadas. Y los equipos, de esa manera al final los equipos que reciben a la estrella pues no se refuerzan tanto porque dan un botín a cambio. Y tenemos ejemplos recientes como el de Phoenix Suns con Kevin Durant. O incluso si echamos unos años atrás, el traspaso de Paul George a los Clippers, que fue una buena sajada para Oklahoma City Thunder. Pero claro, es que Oklahoma sabía que ese traspaso para los Clippers significaba ya no solo hacerte con Paul George, sino que te hacías con Paul George y firmabas a Kawhi Leonard. Y lo cierto es que aunque para las franquicias obviamente lo ideal sea firmar en la agencia libre o sea realizar otros movimientos donde no gastes tú tus activos y los puedas destinar para movimientos futuros,
entiendo que, claro, que tiene sentido para el ciclo vital de la NBA que esto suceda. Que suceda lo de que los equipos tengan en parte que desarmarse para conseguir estrellas, porque así también mantienes un equilibrio mayor en la competición. La pregunta es si debe San Antonio ir a por Trae Young. Para eso hay que pensar en el fit con Wembanyama, porque traer un base es alimentar al francés. Con un manejador principal saca lo mejor de su juego. Y recordemos que estamos viendo la versión menos madura, la versión menos preparada de Wembanyama para la NBA. Vamos a comentar brevemente aspectos positivos y negativos de esa teórica unión de Trae por Wemby. Empezamos por los positivos. El primero, el tema del espaciado salvaje para un equipo sin espacio. San Antonio es un equipo que sufre mucho, sufren defensas de dobles marcas a Wembanyama, de que no tenga espacio en la zona, o simplemente de un equipo que tiene muchos problemas para meter tiros desde fuera. Y de nuevo esto afecta de forma directa al rendimiento de un jugador como Wembanyama. Esta temporada, cuando grabo, son 28º en acierto en triples con un 34,8%. Trae Young vendría a cambiar esto de forma radical. Luego también, por supuesto, Trae es un pasador especialista en conectar con pivots. Lo hemos visto en muchas ocasiones y seguro que de la unión Trae por Wemby veríamos muchísimos pases al aro, muchísimos pases por encima del aro. Seguro que veríamos muchísimos alley-oops, pero veríamos muchas situaciones en las que Trae Young simplemente lanza la pelota donde no pueda llegar la defensa rival, pero sí que pueda llegar Wembanyama para que éste finalice. Luego, por supuesto, sería dar una fuerza anotadora extra, menuda fuerza anotadora, para sumar a Wembanyama y Vassell. Es decir, que San Antonio ya tendría a sus 3 anotadores principales. Y además con una jerarquía con sentido. Trae Young como mi principal manejador anotador. Wembanyama no va a ser tu principal manejador, aunque va a manejar mucha bola, y va a ser tu estrella principal sobre la que gira todo. Y como tercer jugador, un Devin Vassell, que a lo mejor luego consigues otros jugadores que por su defensa, por su encaje con Wemby, son incluso más importantes, pero tirando menos que Vassell, y Vassell se orienta en ser el tercer jugador más importante a nivel anotador del equipo de San Antonio. Y luego, que al final, Wembanyama, por lo especial que es, podría ser el jugador que neutralice los problemas defensivos de Trae Young. Si no lo es Wemby, ¿quién podría hacerlo? Y es que al final, imaginad, si el francés, en este escenario hipotético, consiguiese disminuir los problemas atrás de Trae Young, ¿cómo de diferencial se volvería el base junto a Wembanyama? Es que imaginad lo que podría ser. Y aspectos negativos, venga, un jarro de agua fría. El primero, que al final, por mucho que pudiese Wembanyama neutralizar, sería meter a un mal defensor en la 22ª peor defensa de la 2023-2024. Es cierto que con Wemby en cancha es otra historia radicalmente diferente a cuando no está jugando, pero la realidad de los San Antonio Spurs es que son uno de los peores equipos defensivos de la temporada y no estarías añadiendo a un jugador especialista atrás, sino a un jugador que te va a traer quebraderos de cabeza para la defensa. Luego, por supuesto, también dudas por el exceso de bote de Trae Young, algo que también pasa con Dejounte Murray en Atlanta y con otros manejadores. En San Antonio nunca han jugado así. Y en San Antonio Trae Young no podría jugar así. En parte le traerían por todo eso que trae cuando el balón está en sus manos, pero seguro que buscarían otra cosa. Y ahí mi pregunta es si Trae sabría adaptarse y trabajar para sacar su mejor versión a lo Stephen Curry. Es decir, un jugador de mucho movimiento sin balón. Porque además, Wembanyama es un jugador con muy buenos instintos en el pase. Toma muy buenas decisiones, toma decisiones muy correctas cuando juega al baloncesto. Por si fuese poco, otro aspecto negativo es los activos a gastar en el traspaso por Trae Young y el traerte un contrato de 40, 43, 46 y 49 millones hasta 2027, que también os digo, visto el próximo CBA, si Trae funcionase bien, es hasta un buen contrato
para San Antonio. Pero ¿qué ocurre? Que te quedas sin espacio. Si Atlanta considera, y esto es importante, el escenario de dar salida a Trae Young, no es porque no confíen en él. Es porque vieron que el valor de DeJounte Murray en el deadline no les reportaba un mínimo de activos que fuese suficiente para lo que ellos demandaban. Y, de nuevo, si consideran el escenario de dar salida a Trae Young, es porque con él sacarían más activos que con DeJounte. Es un escenario muy interesante, la verdad, un escenario muy interesante. La verdad que a mí, si me dices ver a Trae Young y Wembanyama juntos, ostras, me generaría mucho interés para la próxima temporada, pero al mismo tiempo pienso que es un riesgo innecesario para San Antonio. Ningún movimiento tiene certezas. Pero en este, Atlanta pediría muchísimo, lo sabemos, porque pediría muchísimo. Y claro, si sale mal, te puede condenar el proyecto con Wembanyama. Yo este riesgo no lo correría. También es cierto que me falta muchísima información. Y en San Antonio tampoco son de riesgos innecesarios. En ocasiones hay que correr riesgos, sin duda. Y hay ejecutivos que los corren y les salen bien. Y luego por eso son recordados. Pero ¿es este el tipo de riesgo innecesario que tienes que tomar siendo un ejecutivo? De cara al segundo año de Wembanyama y con todas las partes negativas que pueden salir mal, sobre todo la parte de los activos y el contrato de Trae Young. No sé. Yo, como os digo, no correría el riesgo. Y si lo hacen, es que lo tienen clarísimo y muy estudiado. Vaya, que luego te puede salir mal. Porque en su día también estaba muy estudiado lo de Westbrook, LeBron y Davis. Y luego, pues, no salió tan bien. Ahí también es cierto que no sabemos quién se lo había estudiado. Porque supuestamente el plan estaba muy definido. Sería, yo creo, interesante en la hoja de ruta de San Antonio hacerse con un joven base en el draft, sobre todo viendo que en la agencia libre va a ser complicado hacerse con una gran alternativa para el puesto de base, con una opción fiable y de calidad y realista para próximos años. Tú te interesa al final bases que aprendan a jugar con Wemby y desarrollen química con él, que aprendan de los espacios, de las tendencias de cada uno. Eso lleva tiempo. Pues hombre, te podrías ir a por un base en el draft, ir, como digo, por esa ruta y luego decir, oye, junto a ese base, con Trae Jones y Devin Vassell, y que sean mis principales manejadores, mis principales playmakers, para alimentar a Wembanyama, para facilitarle la vida. Y realmente yo iría otro año con un bloque muy similar y a hacer probaturas, que para eso está. Wembanyama empezó la temporada de 4, luego le movieron al 5 y ahí es donde hemos visto su mejor versión. Pues bueno, en la agencia libre puedes probar algún fichaje y volver a poner a Wembanyama a lo mejor de 4 o mantenerle en el 5, pero con otro perfil de interior. Por ejemplo, me parece interesante, como os digo, sumar un base en el draft y probar un par de veteranos en verano. Y os voy a dar algunos nombres, como os digo, realistas, que creo que tienen sentido, que San Antonio seguro que tendría que sobrepagar en más de un caso para poder llevarse, pero que me parecen interesantes para el proyecto. Veo, por ejemplo, para el perímetro opciones como Gary Trent o Gary Harris, ¿por qué no? Para el juego interior, Dario Saric, un jugador veterano, es cierto que este año en los Warriors no está teniendo minutos, pero ¿por qué no? Podría ser aprovechable, podría ser un tercer pívot para el equipo de San Antonio. Debo decir que no es la opción que más me convence de las que he apuntado, pero no me parece descartable, también por estilos de juego. Luego, un par de postes que pueden ser opciones realistas e interesantes para San Antonio, como Xavier Tillman, un jugador que podría estar en cancha con Wembanyama, o solo él, como único interior. Luego, Goga Bitadze, si no continúa en Orlando, donde con la recuperación de la plantilla ha perdido el puesto en la rotación, ya no tiene minutos, y oye, pues lo mismo en verano, se marcha del equipo, veremos. Y luego una opción que me gustaría ver mucho, como es la opción de Bol Bol. ¿Por qué me gustaría la opción de Bol Bol? Primero, por juntar a Bol Bol y a Víctor Wembanyama. Yo lo que pienso cuando veo el equipo de los Spurs y veo a Wembanyama es en construir un equipo de muchísimo tamaño. Vete a construir un equipo inabarcable. Si ya estás viendo todo lo que genera Wembanyama como 5, lógicamente no hay Wembanyamas para todos los puestos de la NBA, vete a por más jugadores de ese estilo. Haz que tu equipo sea un bosque de brazos, una selva de cuerpos y que el rival no pueda pasar.
Bol Bol está teniendo un tramo final de temporada regular interesante, productivo con los Suns. Y los Suns no van a poder ofrecerle una gran renovación en verano. Algún equipo, sobre todo que quiera trabajo defensivo, que no esté tan preocupado por su aporte en ataque, aunque va a poder realizar alguna finalización, algún movimiento, oye, pues debería echarle un ojo a Bol Bol. No es un jugador que vaya a cambiar radicalmente tu rotación, pero te da algo diferente. Y qué chulo sería ver a Bol Bol y a Wembanyama juntos. Y luego otro under the radar para el puesto de alero, que ahí entiendo que necesitan algo, sabiendo que la prioridad es meter tiro en este equipo, porque necesitan tiradores como el comer. Me parece muy interesante la opción de Kenyon Martin Jr. Entiendo que si Filadelfia quiere conservar un contrato bajo, tratarán de mantenerle en el equipo. Pero me parece un jugador interesante y que en unos Spurs, si tienen necesidades en el puesto de alero, podría explotar con muchos minutos. En fin, viendo el draft y viendo agencia libre, lo cierto es que incluso poniéndose en el escenario de que San Antonio se hace con Trae Young y hace un par de buenos fichajes, buenas incorporaciones, es que, claro, incluso con Trae Young, ¿eres fijo para los próximos playoffs? Es que creo que no lo eres, incluso con Trae Young en el equipo. Por lo tanto, creo que ese es otro motivo para no ir a por Trae Young. Sí, tu timeline aceleraría muchísimo, pero seguro que serías un equipo de playoffs con toda la competencia que hay. ¿Por qué no esperar unos años? Que algunas vacas sagradas pasen ya sus últimos años competitivos y que Wembanyama pueda soltar su dominio en la liga. Me gustaría que dejaseis un comentario en Spotify, en iBooks, en YouTube, donde estéis escuchando, con un motivo que yo me haya dejado para hacer o no hacer lo de Trae Young. O nombres realistas, también para la agencia libre, realistas, por favor. O incluso mejor, podéis hacer las dos si tenéis buenas opciones que ofrecer a todos los oyentes. Eso siempre, ¿eh? Eso siempre. Si dejamos opciones, estoy dando aquí a la tapa que tengo la botella, la he dado varias veces, que sean opciones de calidad, que sean opciones interesantes. Iba a decir una burrada, pero en fin, me voy a callar. Lo que voy a hacer es editar esto lo antes posible para irme a descansar un ratito mientras veo ese Dallas Houston Rockets, que de hecho ha empezado ya. En fin, marcho ya y como siempre os digo, como ya sabéis, a seguir disfrutando de la NBA y nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.